Controles en proceso para comprimidos. La NOM 059 indica en su apartado número 3.43 control en proceso, a las verificaciones realizadas durante la fabricación para el seguimiento, y de ser necesario, ajuste del proceso. Así como en el 11.21. Todas las pruebas de control en proceso, deberán ser realizadas de acuerdo a los métodos aprobados por la unidad de calidad. 11.21.1 Todas las pruebas de control en proceso, deben ser realizadas en el sitio de fabricación. Estas son las tres principales pruebas que se le realizan a las tabletas durante el control en proceso. Dureza. Las tabletas están sujetas a diversos eventos, que implican una tensión considerable y efecto en la integridad de los mismos como los procesos de fabricación, entre los que se encuentran el envasado y recubrimiento. Las tabletas deben estar en condiciones de soportar todos estos efectos y llegar a manos del paciente sin desgaste o rupturas. Por esos motivos, la resistencia mecánica de las tabletas es importante y es un factor que se mide de forma rutinaria. Una medida de la integridad mecánica de las tabletas es la resistencia a la ruptura, que es la fuerza que se aplica diametralmente a la tableta hasta fracturarla. De forma general, las tabletas se colocan entre dos platinas, las cuales se mueven y aplican fuerza sobre la tableta hasta provocar la ruptura. En caso de tabletas convencionales redondas, de corte transversal circular, la carga se da a través del diámetro, carga diametral, y la fractura sucede en ese plano. Para obtener una fuerza controlada se debe procurar que el tipo de carga aplicada, compresión, fricción, giro, etc., y la velocidad de la misma sea aplicada bajo condiciones definidas reproducibles. Esto garantiza que la fuerza aplicada sea siempre la misma para poder estandarizar los resultados de la prueba. El aparato consta de dos platinas, una frente a otra, una de las cuales se mueve en dirección a la otra. Las superficies de las platinas, donde se produce la ruptura, son planas, perpendiculares a la dirección del movimiento y mayores que la superficie de contacto del comprimido. El aparato se calibra con ayuda de un sistema cuya precisión es de 1 newton y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se debe cuidar que las platinas estén calibradas. Actualmente los equipos tienen diversas escalas de medida de dureza, algunas van de 4 a 500 newtons o de 0.2 a 20 kilogramos. Se coloca el comprimido de forma diametral entre las dos platinas y se aumenta la presión de forma continua hasta que se produzca la ruptura. Efectuar la medición en 10 comprimidos, teniendo la precaución de eliminar todos los fragmentos del mismo antes de cada prueba. Orientar los comprimidos siempre en la misma dirección, con respecto a la aplicación de la fuerza. Expresar el resultado como valor promedio. Registrar el valor máximo y el valor mínimo de las fuerzas medidas. Los resultados se dan como valor mínimo, medio y máximo y dependen de las especificaciones del diseño de las tabletas, así como del equipo utilizado. Se pueden expresar en newtons, kilogramos o pascales, donde 1 kilopascal es igual a 1 kilogramo, fuerza igual a 9.807 newtons. Friabilidad. Es una forma de medir la capacidad de los sólidos compactados, de soportar la abrasión o desgaste por fricción durante la manipulación, el envasado y el transporte. Junto con la dureza, es una propiedad mecánica de los granulados o polvos que resulta de su compactación. Es un parámetro que indica la fuerza de unión intra e interparticular dentro del comprimido. El aparato consta de un tambor de acrílico transparente provisto de una tapa desmontable, la cual se acopla en su centro al eje mecánico de un motor que controla la rotación del dispositivo. La superficie interna del tambor deberá estar pulida para minimizar la estática durante la prueba. El diámetro interno del tambor es entre 283 y 291 milímetros, con una profundidad de entre 36 a 40 milímetros y contiene en su interior un deflector o lámina curvada del mismo material con forma de S, la cual actuará de manera de pala, que vierte internamente el material contenido en el tambor cuando éste gire sobre su eje central. Este deflector se extiende desde el centro del tambor hasta la pared exterior con un radio de 75.5 a 85.5 milímetros.
El centro del tambor es un orificio con diámetro entre 24.5 y 25.5 milímetros, que permitirá introducir el tambor en el eje horizontal del motor del aparato. El tambor con su tapa se fijará al eje mecánico mediante un tornillo o dispositivo que no permita la apertura de la tapa, ni que se pierda su contenido durante la prueba. La prueba consiste en colocar en el interior del tambor una cantidad definida de unidades libres de polvo, las cuales habrán de pesarse con exactitud y determinar su peso promedio antes de la prueba. Una vez cerrada la tapa del tambor, se hará girar este a una velocidad de 25 más menos 1 revoluciones por minuto durante 4 minutos. Las unidades se deslizarán, rodarán e impactarán entre sí con las paredes del tambor por la acción del vertido del deflector con cada giro del tambor. Para tabletas con una masa unitaria igual o menor que 650 miligramos, la cantidad para que el peso total se acerque a 6.5 gramos, procurar no exceder de 25 unidades. Cuando el peso unitario sea mayor a 650 miligramos, utilizar una muestra de 10 unidades. Para esta prueba está permitida la utilización de aparatos con dobles palas, o con más de un tambor, para la evaluación simultánea de varias muestras. Si el tamaño o la forma de las unidades causa una rotación desigual, ajustar la base del tambor de modo que forme un ángulo de aproximadamente 10 grados con el eje horizontal para que las unidades no se obstruyan cuando quedan una junto a otra, lo que evitará que no caigan libremente. La muestra pasa la prueba si después del ciclo de rotaciones las unidades solo presentan pérdidas de masa por astillamiento o abrasión correspondiente a un peso promedio no mayor a 1%. Si se observan unidades agrietadas, laminadas, segmentadas o rotas, se considera que el producto no pasa la prueba. Si los resultados son difíciles de interpretar, o si la pérdida de peso es mayor que el valor esperado, la prueba debe repetirse 2 veces más, y determinar la media de las 3 pruebas, en cuyo caso la pérdida total de peso no debe exceder del 1%. Desintegración. Este método se basa en el tiempo requerido por una forma farmacéutica sólida para desintegrarse en un fluido de prueba, en un tiempo determinado y bajo condiciones de operación preestablecidas. Este ensayo aplica cápsulas y tabletas con o sin recubrimiento, así como a granulados efervescentes y tabletas efervescentes. No se lleva a cabo en tabletas o granulados, que requieren el cumplimiento del MGA 0291, disolución, ni en tabletas masticables, trociscos y tabletas de liberación controlada, tampoco es aplicable a tabletas con dimensiones mayores que 20 milímetros. La desintegración no implica la solubilización total de la gelatina o del contenido de la cápsula, ni de la tableta. La desintegración completa se define como la condición en la que solo quedan sobre la malla del aparato, fragmentos insolubles de la tableta, residuos del recubrimiento de esta o de gelatina de la cápsula, o bien una masa suave sin núcleo palpable, pudiendo observarse eventualmente residuos insolubles adheridos a la cara inferior del disco en caso de utilizar este. La prueba de desintegración se efectúa empleando el aparato y los aditamentos, discos auxiliares, que se describen a continuación, según se indique en la monografía específica. En esta imagen se describen las características y dimensiones de la canastilla utilizada en la prueba, la cual se habrá de introducir en un vaso de fondo plano que contendrá el fluido de prueba. El vaso debe tener de 138 a 155 milímetros de altura y un diámetro interior de 97 a 110 milímetros. La canastilla es la parte principal del aparato y está constituida por un ensamblaje sólido que soporta 6 tubos cilíndricos de vidrio. Cada tubo tiene una longitud de 77.5 más menos 2.5 milímetros y un diámetro interior de 21.5 milímetros. La pared tiene un espesor de 2 milímetros, aproximadamente. Los tubos se mantienen verticales mediante su acoplamiento a 2 placas, separadas y superpuestas, de material plástico transparente, de 88 a 92 milímetros de diámetro y de 5 a 7 milímetros de espesor, atravesadas cada una por 6 orificios, que darán soporte a igual número de tubos. Los orificios son equidistantes del centro de la placa e igualmente espaciados entre ellos.
En cada uno de los 6 orificios de la placa inferior, se fija un tamiz de acero inoxidable con hilo de diámetro de 0.600 a 0.655 milímetros y de malla número 10, con una apertura de malla de 1.8 a 2.2 milímetros. Para que los tubos de vidrio estén en posición vertical, las placas de plástico se mantienen en posición paralela por medio de un eje central de acero inoxidable de cerca de 180 milímetros de largo, cuyo extremo superior termina en una ranura que permite ensamblar la canastilla a un dispositivo mecánico, destinado a asegurar un movimiento vertical alternativo y constante sin desviación horizontal apreciable, cuya amplitud es de 53 a 57 milímetros. El número de desplazamientos completos de la canastilla de descenso y ascenso es de 28 a 32 ciclos por minuto. El volumen de líquido que se vierte en el vaso debe ser tal que, cuando la canastilla está en la posición más elevada, la rejilla se encuentra por lo menos a 25 milímetros por debajo de la superficie del líquido, y cuando está en la posición más baja, la rejilla está por lo menos a 25 milímetros del fondo del recipiente, manteniendo los extremos superiores de los tubos abiertos por debajo de la superficie del líquido. Por otra parte, un dispositivo adecuado mantiene la temperatura del sistema que contiene el fluido de prueba, entre 35 y 39 grados centígrados. Los elementos metálicos y plásticos descritos pueden presentar modificaciones de detalle, pero las dimensiones de los tubos y de la tela metálica de la rejilla de la canastilla deben estar conforme a las indicaciones descritas anteriormente. De conformidad a lo indicado en la monografía específica, se utilizará un disco auxiliar, el cual se introducirá en cada uno de los 6 tubos de la canastilla. Disco auxiliar. Cada disco consiste en un cilindro hecho de material plástico transparente de una densidad relativa de 1.20 a una temperatura de 37 más menos 2 grados. El disco tiene un diámetro 20.7 y un espesor de 9.5. Cada disco está atravesado de parte a parte por 5 orificios de 2 milímetros de diámetro, un orificio central y otros 4 equidistantes entre ellos a una distancia radial de 6 milímetros. La cara lateral del disco está provista de 4 muescas, equidistantes entre ellas, de 9.4 milímetros de longitud en la parte superior y de 1.6 milímetros en la parte inferior. En cada uno de los 6 tubos de la canastilla, depositar una tableta. Colocar en cada tubo un disco, omitir el uso de disco en caso de que la monografía individual así lo indique. Poner el aparato en operación utilizando como líquido de inmersión agua a 37 más menos 2 grados centígrados, o bien, el líquido de inmersión especificado en la monografía respectiva. Cuando haya transcurrido el tiempo indicado, elevar la canastilla para separarla del líquido de inmersión y observar las tabletas. Tabletas con capa ácido resistente. En cada uno de los 6 tubos de la canastilla colocar una tableta. Si las tabletas están cubiertas con una capa de sustancias solubles, sumergir la canastilla en agua a temperatura ambiente, durante 5 minutos. Poner en movimiento el aparato sin discos, usando como líquido de inmersión, fluido gástrico simulado a 37 más menos 2 grados centígrados. Después de 1 hora, elevar la canastilla para separarla del líquido de inmersión y observar las tabletas. No debe haber evidencia alguna de desintegración, rompimiento o ablandamiento. Enseguida, poner el aparato en movimiento, usando fluido intestinal simulado a 37 más menos 2 grados centígrados, durante el tiempo especificado en la monografía. Elevar la canastilla para separarla del líquido de inmersión y observar las tabletas. Pastillas o tabletas bucales. Proceder como se indica para tabletas omitiendo usar los discos. Después de 4 horas elevar la canastilla para separarla del líquido de inmersión y observar las pastillas. Tabletas sublinguales. Proceder como se indica para tabletas omitiendo el uso de discos. Después del tiempo límite especificado en la monografía, elevar la canastilla para separarla del líquido de inmersión y observar las tabletas sublinguales. Granulados y tabletas efervescentes. Colocar una tableta o una unidad de dosis de granulado efervescente en un vaso de precipitados que contenga 200 mililitros de agua a temperatura ambiente. La tableta o el granulado se desintegran cuando cesa la emisión de burbujas alrededor de los fragmentos de muestra. Repetir la operación con otras 5 unidades de dosificación.
La muestra satisface la prueba si cada uno de los 6 ensayos se desintegra de la manera descrita dentro de un tiempo de 5 minutos. Pasado el tiempo especificado en la monografía del producto, todas las unidades dosis deben haberse desintegrado completamente. Si no ha sucedido así con una o dos unidades, repetir la prueba con otras 12. De un total de 18 unidades ensayadas, cuando menos 16 deben desintegrarse completamente.